En el siguiente mini documental conocerás los diferentes periodos que atraviesa un niño, desde su periodo fetal hasta el periodo preescolar. Periodo intrauterino. La infancia principia en el momento de nacer. En ocasiones puede empezar antes, en los casos de parto prematuro. Esta fase incluye el periodo fetal, precoz y el tardío, e involucra procesos de rápida formación y perfeccionamiento de los sentidos. En esta etapa, su bienestar depende del cuidado de sus padres o familiares. Ya se producen los principales aprendizajes, especialmente a través del oído. Esta etapa de la vida se caracteriza por el hecho de que ni las estructuras biológicas del organismo se han formado. Periodo neonatal. Esta fase de la infancia se inicia en el nacimiento y finaliza aproximadamente al final del primer mes. En el periodo neonatal, los bebés aprenden las principales regularidades del mundo que les rodea y se establece la comunicación más directa con otros seres humanos. Si bien aún no se está en condiciones de entender el concepto del yo y tú, ya que aún no se domina el lenguaje. Además, ya desde los primeros días, los bebés muestran una asombrosa facilidad para distinguir fonemas. Por lo que respecta a los cambios físicos, en esta etapa de la infancia se empieza a producir el crecimiento de todo el cuerpo menos de la cabeza. Además, en esta fase se es muy vulnerable y se necesita mantener el bienestar integral del bebé. Periodo postneonatal o lactante. Esta sigue siendo una de las etapas de la infancia más tempranas, pero en este caso, a diferencia de la etapa anterior, los cambios físicos y psicológicos son más fáciles de notar, dado que hay más cambios cualitativos en el comportamiento. En esta etapa, el lactante se empieza a desarrollar una musculatura suficiente para mantener una postura erguida y además, hacia los 6 meses se empieza a emitir balbuceos y falsas palabras. Además, se aprende a coordinar partes del cuerpo para que sea sencillo moverlos con precisión. Esto es el desarrollo del motor fino. Por supuesto, la lactancia es un elemento muy importante en esta fase del crecimiento, ya que proporciona tanto alimento como un canal de comunicación con la madre que permite que se estrechen lazos afectivos. Periodo de la primera infancia. La primera infancia va del primer al segundo año de edad y coincide aproximadamente con la etapa en la que los niños y niñas asisten al jardín de infantes. Aquí ya se empieza a controlar el uso del lenguaje propiamente dicho, aunque al principio es un lenguaje telegráfico, con palabras sueltas, y más tarde se gana la capacidad de formular frases simples con incorrecciones como la generalización, llamar gato a un perro, por ejemplo. Por otro lado, en esta fase se empieza a ganar el control de los esfínteres y se muestra una fuerte voluntad de explorar y descubrir cosas. En cuanto a los cambios físicos, el tamaño del torno y de las extremidades sigue creciendo y la diferencia de tamaño entre la cabeza y el resto del cuerpo se reduce, aunque este desarrollo es más lento que en las etapas anteriores. Periodo preescolar. El periodo preescolar va de los 3 a los 6 años. Esta es la etapa de la infancia en la que se construye la capacidad de la teoría de la mente, es decir, la habilidad, aptitud de atribuir intenciones, creencias y motivaciones únicas a los demás. Aquí su capacidad para pensar en términos abstractos se desarrolla más, lo cual permite que se creen conceptos más abstractos a partir de la combinación de ideas de muchos tipos. Y por el otro, el enriquecimiento del tipo de interacciones a las que el niño o niña se somete hace que sus capacidades cognitivas aprendan a desenvolverse en tareas más complejas. En esta fase se empieza a llegar a pactos, a negociar y a buscar dar una imagen concreta. Para finalizar, es importante mencionar que en todas las etapas la participación constante de los padres es vital. Los niños aprenden con amor, los niños son el futuro.